Con esta celebración del cuerpo y la sangre de Jesús, damos término al tiempo que va desde la resurrección de Jesús hasta el llamado tiempo del año, tiempo litúrgico del año. Quizás sea bueno, precisamente por el sentido de esta festividad, preguntarnos por qué tenemos que celebrar o por qué queremos celebrar o por qué necesitamos celebrar la Eucaristía. Estas preguntas se las hizo ya la Iglesia primitiva poco después de la partida de Jesús a la casa de su Padre. Y encontraron dos respuestas fundamentales, entre otras. En primer lugar, porque Jesús les había pedido que en el futuro hicieran memoria de Él, repitiendo este rito que Él había realizado en la última cena. Es decir, era una obediencia de amor al amor de Jesús, a ese pedido que Él había hecho. La segunda respuesta que se dieron es que ellos necesitaban tocarlo a Jesús, sentir que Jesús era parte de ellos, y la única manera que tenían era celebrar este memorial y participar después de su cuerpo y de su sangre. Es interesante recordar o saber que, por ejemplo, uno de los historiadores romanos, Pagano, de la segunda mitad del siglo I, en una de sus memorias escribe: los cristianos son aquellos que en la madrugada del domingo se reúnen en alguna casa para celebrar a su Señor, y a ese rito le llaman la partida o la partición del pan. Es decir, es una tradición muy temprana en la vida de la Iglesia naciente. ¿Por qué? Porque obedecen el mandato amoroso de Jesús y así también satisfacen su necesidad interior. ¿Cómo eran los ritos que realizaban las primeras comunidades cristianas? Es básicamente el esquema que seguimos hoy en la Eucaristía. Se reunían, el número variaba de acuerdo al lugar, pero como eran casas de familia, tampoco había un espacio inmenso. La ceremonia era siempre presidida por un delegado de los apóstoles, hoy diríamos o un diácono o un sacerdote. Y una vez reunidos empezaban a cantar himnos y salmos, y eso lo hacían durante un largo tiempo, porque era una manera de entrar en el clima religioso de un misterio profundo que querían celebrar. Terminado esta parte de los cantos, se leía o se relataba, si es que había alguien que era testigo, algún hecho de la vida del Señor o algunos dichos de la vida de Jesús. Y una vez compartida la palabra de Jesús, el que presidía la asamblea, y a veces algunos otros también, hacían un comentario sobre lo que se había escuchado, intentando con ese comentario iluminar la vida que estaba viviendo la pequeña comunidad. Luego, volvían otra vez a cantar y ya rodeaban la mesa familiar y el presidente de la asamblea tomaba el pan y el vino y lo consagraba. Una vez consagrado, lo partía en trozos, los iba colocando en una o más canastas, de acuerdo a la cantidad de personas que había, y después se pasaba la canasta y cada uno tomaba un trozo del pan consagrado y lo comía. Cuando todos habían participado en la Eucaristía, venía normalmente un tiempo de silencio, es decir, Jesús había entrado en cada uno y había que atenderlo, querían atenderlo en su corazón. Y entonces el silencio y el centrarse hacia adentro de ellos mismos les era fundamental. Era como hablar
al huésped que había venido a cada uno. A seguir, volvían otra vez a dar gracias con los cantos y finalmente hacían un desayuno en común. Cada uno llevaba algo para comer y beber y al final de la Eucaristía venía la segunda parte. Creo que los radvistas hablan del tercer tiempo en el rugby. Bueno, esto era el segundo tiempo de la Eucaristía, era compartir y conversar y contarse cosas y participar de la comunidad viva en torno a Jesús. Esto es como una pequeña historia de la celebración que estamos haciendo, el misterio del cuerpo y la sangre de Jesús, junto con el bautismo, el sacramento más antiguo que vivió la Iglesia naciente. Podríamos preguntarnos otras cosas también. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de hacer presente por la palabra dichos o hechos de Jesús? La comunidad naciente era una comunidad fascinada, enamorada de Jesús. Y el enamorado siempre quiere saber algo más de aquel a quien ama. Y no se cansaban nunca de escuchar cosas. Aunque les repitieran las cosas, siempre tenían alguna novedad. Y de esa manera, la palabra y los dichos, hechos de Jesús, iban empapando el corazón y el alma de cada miembro de la comunidad. ¿Cuál era el fin último de este ejercicio de escuchar y de meditar? Poder identificar la propia vida con la vida de Jesús. Esas palabras que más tarde San Pablo va a escribir y que quedarán plasmadas: vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Y para que Cristo viva en mí, mi alma, mi corazón, tiene que estar empapado de Él. Además, se da por la dinámica de la palabra, porque la palabra, no olvidemos, que es una realidad que nace en un corazón, pasa por los labios, entra por los oídos de otro y termina en el corazón del otro. Es como un periplo de la palabra. Y escuchar los dichos y hechos de Jesús era entrar en esa dinámica, dejar venir a mí, dejar penetrar en mí el misterio de la palabra de Jesús. También podríamos preguntarnos qué significa mi cuerpo entregado. Hoy que hay una reacción muy profunda frente a la muerte, la enfermedad, todos los peligros que suponen para la salud lo que estamos viviendo, escuchar este es mi cuerpo entregado, ¿qué sentido tiene? Bueno, habría que decir, porque si no se nos escapa el hecho, que toda la vida pública de Jesús fue un entregar su cuerpo. ¿Y cómo lo hacía? Por ejemplo, están caminando un día de mucho calor por Samaria. Llegan junto al pozo de Jacob y dice el evangelista que Jesús, sin más, se dejó caer junto al pozo. Es decir, Jesús estaba cansado del camino. Su humanidad registraba el esfuerzo, su cuerpo reclamaba un descanso. ¿Y por qué estaba cansado Jesús? ¿Por qué estaba cansado Dios en Jesús? Porque estaba realizando lo que su Padre le había pedido realizar: anunciar la buena noticia del reino de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y Dios se cansaba y buscaba descanso. O por ejemplo, aquel día que estaba sanando gente y pasaban las horas y ya iba atardeciendo, no tenía tiempo ni para comer. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba entregando su cuerpo, es decir, el cansancio de su cuerpo, porque estaba sirviendo a sus hermanos. Entonces, ¿qué es entregar el cuerpo? No es solamente lo que Jesús vivió en la cruz, que es el final de estas entregas. El cuerpo uno lo va entregando siempre, debiera entregarlo siempre. Cuando escucho a gente que me dice que cansada o cansado estoy, Padre, yo les suelo preguntar: ¿y usted qué hace con su cansancio? Y me miran sorprendido.
Y digo, bueno, es buena señal que usted se canse. Jesús también se cansó, pero nunca protestó porque estaba cansado. Y nosotros solemos protestar porque estamos agotados. Entonces, también nosotros, para identificarnos con Jesús, tenemos que vivir lo que Él vivió. Y cuando uno vive para otros y se entrega a otros y se entrega por entero, también el cuerpo lo registra. Y ese es un cuerpo entregado. Es decir, esto es vivir una vida eucarística. Es vivir una vida eucarística, una vida de entrega. ¿Qué significa la sangre derramada? Para los judíos, la sangre es el símbolo de la vida. Por ejemplo, la comunidad de los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre. Prefieren morir a que le hagan una transfusión de sangre. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, no tenemos derecho a tomar la vida de otro para que yo viva. Y no dejan de tener un razonamiento profundo en lo que dicen. Pero eso no es cristiano, porque Jesús dio su sangre para que nosotros vivamos. Entonces, el seguimiento de Jesús, la imitación de Jesús, es entregar vida, porque la vida se simboliza en la sangre. Y si yo entrego vida, estoy simbólicamente entregando la sangre que circula por mi venas. Esa sangre se derramará definitivamente en la cruz. Por eso en la cruz el cuerpo fue totalmente entregado y la sangre totalmente derramada. Es la culminación del amor mayor, la culminación del amor sin medida, porque Dios ama siempre con un amor desmedido. Le decía al comienzo de la Eucaristía que duro va a ser hoy para muchísimos de nuestros hermanos en la fe no poder acceder sacramentalmente al cuerpo y la sangre de Jesús. Los que tenemos hoy la gracia de poder acceder, tenemos que pensar que no solo accedo yo como persona, sino que quiero que a través mío todos mis hermanos accedan a lo que a mí se me da hoy por pura gracia, participar del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero esto también nos tiene que hacer valorar el misterio insondable de la Eucaristía. Estos últimos días, al volver otra vez la cuarentena y todo más cerrado y más limitado, he sido testigo de cuánta gente en el centro Padre Kentenich llegaba y con lágrimas en los ojos decía, a mí me conmovía el llanto de la gente, pero también decía, gracias Señor porque te valoran, gracias Señor porque tienen hambre y sed de ti. Ellos han entendido que tú eres su fuerza, que tú eres el sentido de su vida y te quieren tener en su corazón. Por eso hay que prepararse también para la post-pandemia, cuando podamos otra vez celebrar la fiesta de la Eucaristía en plenitud. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cómo ha sido mi participación en la Eucaristía en estos últimos años? ¿Me he preocupado realmente de ir a misa? Pero no porque tengo que ir a misa. Necesito ir a misa, porque si no es una necesidad, no es un tema de amor, es una imposición porque tengo que ir, porque debo ir. Y a Dios hay que encontrarlo en el puro amor, y el amor es el uso de la libertad. Y por eso necesitamos de Él. Y si necesito de Él, sé que lo amo. Y si necesito de Él, sé que el amor de Él puede penetrar en mí. Por eso la palabra comunión, la común unión de dos, la común unión de Jesús en mí y de yo en Él. Eso es el gran misterio que celebramos hoy. La tradicional peregrinación o procesión de la Eucaristía por los barrios, por las ciudades, etc., tampoco se va a poder realizar. Pero por eso hoy al final de la misa queremos hacer un momento de adoración exponiendo el Santísimo. Y va a ser una forma distinta, no de caminar, sino de contemplar, no de movernos de un lado para otro, sino de quedarnos quietos en silencio, concentrados en el misterio de la fe, el insondable misterio por el cual creo
que el Dios infinito se ha querido quedar entre nosotros en un trocito de pan y en una pequeña copa de vino. Que así sea.